Nabucodonosor, rey de Babilonia, los conquistara. De manera que Ezequiel vivió prácticamente toda su vida en cautiverio. El joven que siempre quiso oficiar y que se preparó para estar en el templo como sacerdote, tuvo que aprender a adorar a Dios sin templo, sin sacrificios, en una tierra extranjera y extraña. En medio de una sociedad que no temía a Dios, con otras costumbres, y donde tenían a los judíos como ciudadanos de segunda clase. ¿Cómo logró mantenerse Ezequiel firme en la esperanza de un mejor mañana? ¿Cómo es que ayudó a su pueblo a afrontar, como profeta de Dios, los tiempos de adversidad? Leyendo el libro, yo veo que él fue capacitado por Dios. Repita conmigo, capacitado. Cuando tenía 30 años de edad, dice la Escritura que vino a él la palabra de Dios. Y leemos ahí en Ezequiel 2, versículo 8, donde el Señor le dice: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo y no seas rebelde. Como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Vamos a leer capítulo 3 a partir del versículo 1. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue a mi boca dulce como miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. ¿Qué le parece si hoy oramos para que Dios nos llene de su palabra y nos revele el día de hoy esta enseñanza? Yo le voy a invitar a que repita conmigo esta oración. Padre Celestial, venimos el día de hoy a entregarte nuestro corazón. Queremos hacer el compromiso de que nuestra vida sea transformada al recibir tu palabra como una verdad a nuestro corazón. Nos comprometemos a buscarte, a llenarnos de tu palabra, a alimentarnos de ella, porque queremos crecer espiritualmente. Gracias porque tú estás aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor le habló a Ezequiel y le mostró que él necesitaba comer las palabras de Dios. Las palabras que estaban escritas en el rollo del libro que le fue presentado. Antiguamente, la palabra en el pueblo de Israel, pues no tenía la presentación que actualmente tiene para nosotros a manera de libro, sino que eran rollos. Cada uno de los libros de los profetas estaban escritos en rollos, por el frente y por detrás. Y para ellos, alguien que teme la palabra es alguien que ama a Dios. Alguien que le tiene respeto a la palabra es alguien que le tiene respeto a Dios. Y Dios le estaba diciendo a Ezequiel: abre tu boca y come las palabras que yo te doy. Un alimento como ningún otro en la tierra. Dice la Escritura que era dulce como la miel, pero a su vez la palabra de Dios es fuerte como una roca. Una palabra que, si se conoce, se vive y se ama, puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición, entre vivir en libertad o vivir en esclavitud. El pueblo de Israel se encontraba cautivo. Los sacrificios a Dios habían cesado. Un manto de tristeza había en el corazón de cada habitante. Y todo porque había sido un pueblo rebelde,
rebelde a los mandamientos de Dios. Dice el versículo 8 en el capítulo 2 que el Señor le llama casa rebelde, porque le habían abandonado a Él, porque no habían amado su palabra, porque no estaban con el corazón deseoso de guardar sus mandamientos. Nosotros debemos de tomar consejo de esta historia para que no nos acontezca lo mismo, para que Dios no nos llame una casa rebelde, porque sería terrible que conociendo a Dios vivamos como el pueblo de Israel en los tiempos de Ezequiel, esclavos, sin gozo y sin bendición. ¿Qué le parece si vamos contemplando las partes de este pasaje que acabamos de leer para que podamos comprender lo que Dios desea que hagamos? En primer lugar, Dios nos está haciendo una invitación. Ahí en Ezequiel 2, versículo 8, dice: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. En primer lugar, la invitación que nos hace el Señor es: oye lo que yo te hablo. Dile a tu hermano: oye lo que Dios nos habla. Oye lo que Dios nos habla. Jesucristo, cuando compartía, Él solía decir: el que tiene oídos para oír, que oiga. A ver quién cacha la palabra el día de hoy. ¿Por qué le interesa a Dios que oigamos lo que Él nos habla? Porque la palabra de Dios nos enseña que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso dice en Romanos 10:17. ¿Qué significa? Que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, nos estamos poniendo en la condición de poder desarrollar la fe, de ir creciendo en la fe, de que la fe del Hijo de Dios se vaya gestando en nosotros. Dice la Escritura que Jesús es el autor y consumador de la fe. Él es quien la hace nacer en nuestro corazón. ¿Cómo? Por medio de la palabra, porque Él mismo es el verbo de Dios que se hizo carne. Cada vez que nosotros leemos la Escritura, nos estamos llenando de Jesús. Cada vez que leemos la palabra, es Jesús trabajando en nosotros, haciendo nacer su fe en nuestro corazón, para que por medio de la fe en Jesús podamos heredar promesas, podamos vivir en victoria y en bendición. ¿Quiere usted desarrollar la fe en Dios? ¿Desea usted crecer en fe cada día? ¿Qué cree que necesitamos hacer? Alimentarnos de la palabra de Dios, comer su palabra, oír su palabra, para que esta palabra se vaya gestando en nosotros, se vaya encarnando, haciendo carne en nosotros. Por ahí comentamos que normalmente somos lo que comemos. Usted nada más voltea a ver a su hermano y se va a dar cuenta de qué comió en estas fiestas que acaban de pasar. Algunos a lo mejor comemos mucha tortilla, otros comemos pan. Algunos dicen que hasta olemos lo que comemos. Hay gente que dice: es que tú hueles como a cebolla y ajos. Pues ha de comer muy condimentado. Pero normalmente somos lo que comemos. Lo que comemos, nuestro organismo lo procesa, lo absorbe los nutrientes y se van formando nuevas células. Si nosotros nos alimentamos de la palabra, ese maná que Dios envía desde los cielos a nuestra vida, eso es lo que se va a encarnar en nosotros, es lo que vamos a hacer y vamos a manifestar. La palabra de Dios no solamente produce vida, no solamente se va gestando en nosotros para producir fe, sino que trae salud a nuestro ser anímico, a nuestro ser espiritual y a nuestro ser físico. Ese proverbio que está en Proverbios 4 del 20 al 22, es un proverbio que a mí en lo particular me gusta mucho. Dice Proverbios 4 del 20 al 22, es Dios Padre hablándonos y diciendo: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones,
No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Lea conmigo, por favor. Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. ¿Sabía usted que mientras leemos la Escritura, esta palabra nos va sanando? ¿Va produciendo en nosotros salud y vida? Y así como un padre con sus hijos, Dios anhela que nosotros estemos atentos a sus palabras, porque éstas traen salud anímica, física y espiritual. Las palabras de Dios producen vida en quien las recibe con fe. Cuando escuchamos sus palabras, cuando las creemos y las ponemos por obra, estas palabras cobran vida en nosotros y como consecuencia heredamos la promesa que encierra esa palabra. Pero qué importante es poner atención a sus palabras y creerlas en nuestro corazón. ¿Por qué le digo esto? Porque bien pudiéramos leer la Biblia y no creerla. Y a lo mejor como los teólogos, estudian la Biblia, la estudian como una religión más, pero no creen en Jesucristo y no heredan la salvación por medio de la fe en Él. Seguramente algunos de nosotros llegamos a leer la Biblia antes de entregarle nuestra vida a Cristo. Y no la entendíamos y no podíamos recibir sus promesas. Y la veíamos como un libro más que hablaba de la historia de un tal Jesús que se levantó como un guerrillero ahí en Jerusalén hace más de 2000 años. Y a lo mejor hasta lo comparábamos como un tipo Che Guevara, ¿verdad? Y de veras, teníamos ideas hasta erróneas. Pensábamos que Dios era una energía. Y a lo mejor algunos hasta creíamos en el panteísmo. Yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad, yo le estaba predicando la palabra de Dios a un compañero. Y yo estaba muy contento porque él mostraba mucho interés. Y me decía, es que es cierto, yo también creo en Dios. Y yo decía, ay Señor, ya lo gané para Cristo, ¿no? De repente me empezó a decir, es que Dios hizo todas las cosas, Dios está en todas las cosas. Entonces todas las cosas son Dios. ¿Ves esa hormiguita? Es Dios. ¿Ves esa nube? Es Dios. Tú eres Dios. Yo soy Dios. Uy, dije, no, espérate, ya se fue por otro lado. ¿Y por qué nos vamos por otros lados? Porque desconocemos a Dios. ¿Y cómo es que desconocemos a Dios? Porque desconocemos su palabra, porque no nos alimentamos de ella. De tal manera que Dios el día de hoy nos hace la invitación que estemos atentos a sus palabras, que la comamos, que veamos su palabra como nuestro principal alimento. Jesús comentó en cierta ocasión a sus discípulos en el Evangelio de Juan 6, versículo 63. Si gusta acompañarme, por favor. Evangelio de Juan 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Las palabras de Dios son espíritu, significa que tienen el poder de actuar, de impactar nuestro espíritu, para que desde nuestro interior Dios empiece a trabajar para transformar nuestra vida y bendecirnos. Esta palabra no solamente la escuchamos y llega a nuestra mente, sino que nuestro espíritu la recibe. Y desde ahí Dios empieza a trabajar. Dice la Escritura que la palabra es como una espada de dos filos que penetra entre las coyunturas del alma y del espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Desde lo más profundo de nuestro ser, Dios trabaja a través de su palabra. Es por eso que cuando nosotros la leemos y la recibimos como una verdad, esta palabra empieza a traer bendición. Cuando nosotros rechazamos la palabra de Dios, pues difícilmente vamos a poder recibir sus bendiciones.
Yo quisiera comentarle un testimonio de cómo la palabra de Dios a mí me ayudó. Hace muchos años dejé yo uno de los automóviles que teníamos, lo dejé afuera, no lo pude meter al garage porque estábamos construyendo la marquesina de su casa, de la casa del Señor donde vivimos. Y pues una madrugada empecé a escuchar ruidos, me levanté y me asomé por la ventana, y ¿cuál fue mi sorpresa? Que vi a dos hombres metidos dentro del auto, pues haciéndole cosas. Yo dije, ¿se lo quieren llevar? En ese momento, ya me había levantado, bajé corriendo, tomé las llaves, abrí la puerta, salí y vi a los dos tipos se asomaron, salieron del auto y me vieron de aquí a donde está el hermano Toño. Y se me quedaron mirando y yo me les quedé mirando, ¿no? Nunca vaya a hacer eso, hermano. Yo no sé qué pasó, pero gracias a la misericordia de Dios, no se fueron contra mí, sino que se echaron a correr. En ese momento empezaron a correr y yo empecé a correr tras de ellos, imagínense. Ahí iba a la mitad de la calle corriendo tras de ellos, cuando de repente algo me dijo, espérate, ¿qué estás haciendo? No la riegues, ya se fueron. Y ya me regresé y vi que pues sí estaban tratando de llevarse el vehículo, pero no pudieron desactivarle la alarma y no lo pudieron arrancar. Gracias a Dios. Pero el problema no fue ese. El problema fue lo que se gestó en mi corazón después de ese acontecimiento. Porque a partir de ahí ya no pude dormir. Todas las noches me levantaba y me asomaba por la ventana y nada más estaba pensando a ver en qué momento venían los ladrones a meterse a la casa. Yo dije, pues bueno, un día, 2 días así está bien. Pero pasó una semana, pasaron 2 semanas, pasaron 3 semanas y yo ya empezaba a presentar ojeras y yo empecé a discernir que había un espíritu de temor en mi corazón, tenía miedo. Nada más pensaba en qué momento algo malo nos iba a acontecer. Pensaba en mi esposa, pensaba en mis hijitos y yo decía, oh Dios, ¿y a mí quién me va a defender, no? Y yo me acuerdo que en aquel entonces yo no andaba muy bien espiritualmente. Yo le quiero confesar esto, hermano. Yo había dejado de leer la Escritura de manera regular. De tal forma que venían algunos hermanos y me decían, Jorge, es que tú ten fe, mira, tú cree en Jesucristo, no tengas temor. Pero no podía recibir esas palabras. En mi corazón había temor y había dureza. Incluso había hasta condenación, porque yo decía, ¿cómo voy a recibir esta palabra si por un tiempo yo dejé de leerla de forma continua? Uno llega el momento en que piensa, pues ya leí la Biblia, ya me la sé, la he leído tantas veces que ¿para qué la vuelvo a leer? Fíjese ese pensamiento que se gestó en mi corazón. Y entonces los hermanos oraban por mí, yo les platicaba a algunos que había temor en mi corazón. Empecé a leer la Escritura y sentía que como que quería entrar, pero al mismo tiempo no podía entrar a mi corazón. En aquella fecha, en aquel tiempo, el hermano Gonzalo, mi pastor, me dijo, Jorge, te toca compartir tal domingo en la congregación. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo les voy a compartir? Mira cómo me siento. Me siento pero mal, me siento derrotado, no me siento vencedor, me siento hasta hipócrita. Mi corazón está lleno de temor porque no estoy confiando en ti. Y me sentía muy triste y atemorizado. Pero no le podía decir que no a mi pastor. Y entonces me puse a preparar el estudio. Y yo le pregunté, Señor, ¿de qué quieres que comparta? Mira cómo me siento.
El enemigo está cacheteando la banqueta conmigo. Y me dijo, háblales del miedo que tienes, del temor que hay en tu corazón. Háblales de cómo te has sentido alejado de Dios, de mí. Háblales. Pero ¿qué van a pensar las personas de mí? Bueno, ¿a ti qué te interesa? ¿Lo que piensen las personas de ti o lo que yo pienso de ti? No, pues lo que tú pienses de mí. Pues entonces háblales. Y me acuerdo que preparé el estudio y lo compartí en el primer servicio. Y después, al término de la palabra, les dije, a ver, pónganse de pie todos los que están teniendo temor, todos los que se sienten alejados de Dios. Y pues se levantó casi toda la iglesia, ¿no? Y dije, ay Señor, están como yo entonces. Vamos a orar, vamos a entregarle esos temores a Dios, vamos a comprometernos en buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y empezamos a orar, empezamos un tiempo de ministración como hace rato. ¿Usted recibió algo de parte de Dios hace rato en la ministración? ¿Percibió cómo el Espíritu Santo se movió en medio de nosotros? Pues Dios lo empezó a hacer en aquel entonces, en la congregación. Y fue en ese momento en que yo fui libre de mi temor. En ese momento le pedí perdón a Dios y le dije, Dios, permite que esta palabra penetre mi corazón y que vuelva a producir fe y fortaleza y confianza en ti. Perdóname porque dejé de alimentarme de tu palabra y en ese momento vino la prueba, vino la adversidad y yo me encontraba débil, yo no me sentía fuerte en ti. Y entonces el enemigo pues tuvo acceso a mi mente, tuvo acceso a mi corazón y sembró miedo a mi vida. Pero ¿qué pasa cuando hay un hijo de Dios que se alimenta constantemente de la palabra? Un hijo de Dios que recibe la palabra con fe en su corazón. En ese momento es como si se levantara un escudo y pueden venir los dardos de fuego del enemigo hacia tu vida y tú los puedes detener. Y le puedes decir al enemigo, escrito está, al Señor mi Dios adoraré y solo a Él serviré. Vete de mí, Satanás. ¿Y sabe qué va a pasar? Se va a ir. Y entonces cualquier problema, cualquier situación, la vamos a poder enfrentar correctamente. Porque la palabra de Dios, que es medicina, la palabra de Dios que es fuego consumidor, la palabra de Dios que es roca, que es martillo que quebranta la piedra, va a estar en nuestros corazones. Y entonces va a tener el poder de sacar el temor, la angustia, los celos, la envidia, el enojo, el resentimiento, la depresión, la tristeza, porque la palabra de Dios tiene el poder de sacarnos de cualquier tipo de enfermedad física, anímica o espiritual. Tiene el poder de destruir las obras del diablo y traernos a una vida de libertad. La palabra de Dios. ¿Está seguro, hermano Jorge? Claro. Mire, yo me acuerdo que el Señor habló a mi corazón y me dio el pasaje de Isaías 41:10 y yo espero que tú lo puedas recibir el día de hoy también en tu corazón. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Puede recibir esa palabra en su corazón? Esta palabra que produce fe, donde Dios nos dice, ¿sabes qué? En las buenas y en las malas yo te voy a ayudar, nunca te voy a desamparar. Es más, yo voy a poner esfuerzo en tu corazón, te voy a ayudar y voy a hacer que las cosas acontezcan alrededor de tu vida. Porque este poder tiene la palabra. Dice Isaías 55 del 10 al 11, acompáñeme también, Isaías 55 del 10 al 11. Aquí dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello
para que la envíe. La palabra de Dios que sale de la boca del Señor no es una palabra vacía y sin sentido. Estas palabras que leemos no son vacías y sin sentido, sino que es una palabra que es como la lluvia que riega nuestra vida. ¿Alguna vez usted ha regado sus plantitas? ¿Qué pasa cuando las riega? ¿Cómo se ponen? Bonitas. ¿Y qué pasa cuando se dejan de regar? Se ponen tristes, se van apagando, se marchitan. ¿Se imagina lo que pasa cuando no permitimos que la palabra de Dios riegue nuestra vida? ¿Cómo nos vamos a poner? Pues marchitos, flacos, ojerosos, cansados y sin ilusiones. Dice la Escritura que la palabra hace, porque aquí dice hace germinar. Significa que produce, mueve las cosas, hace que acontezcan. Y de la nada, como cuando germina una semilla. Es una palabra que produce, aquí dice, produce la voluntad de Dios en nuestra vida y da bendición abundante. Es una palabra que da. Lamentablemente somos muchos los que en ocasiones se nos hace pesada a nuestros oídos, se nos hace pesada la lectura de la palabra y muchas veces no queremos escuchar lo que Dios tiene para nosotros porque estamos ocupados, porque le damos prioridad a otras cosas. No le vaya a acontecer lo que me pasó a mí, hermano, que dije, pues ya he leído la palabra tantas veces, que pues no tiene nada de malo si no llevo este año mi calendario de lectura bíblica. Y mire lo que me pasó. Bajé el escudo y vino un espíritu de temor a mi corazón. Yo le invito, querido hermano, a que tomemos consejo. Cuando nosotros no nos llenamos de la palabra, pueden acontecer muchas cosas en nuestra vida. Por ejemplo, mire, acompáñeme a Marcos 12 del 18 al 27. Marcos 12 del 18 al 27. A nuestro Señor Jesucristo le interesaba mucho que sus discípulos escudriñaran la palabra de Dios. En este pasaje se habla acerca de la resurrección. Usted recordará que había un grupo de judíos que se hacían llamar saduceos, se les conocía como los saduceos. Era un tipo de judíos helenistas, los cuales ellos creían que no existía la resurrección de los muertos. Y entonces en una ocasión llegaron con Jesús y le dijeron, mira, hubo una vez uno de nosotros que se casó con una mujer y murió y pues no dejó descendencia, y en la ley está escrito que se case el hermano y le levante descendencia al hermano que falleció, que se case con la esposa de su hermano. Pues resulta que hubo 7 hermanos, los 7 se casaron con la misma mujer y a los 7 los enterró y no tuvieron descendencia. En el cielo, ¿de quién de los 7 va a ser mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. ¿Y qué les contesta Jesús? Ahí en el versículo 24. ¿No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho
erráis. Por no leer la Escritura, erraban en sus conceptos, en su doctrina, en sus creencias. Ahora nosotros sabemos que cuando nos casamos hasta que la muerte nos separe. Y allá en el cielo, pues seremos como los ángeles nada más. Ángeles, espíritus ministradores al servicio de Dios. Pero qué importante es esto. ¿No habéis leído? ¿De dónde venía su error? De la falta de lectura, porque no se llenaban de la palabra de Dios. En otra ocasión, en Mateo 19:4, en este pasaje de Mateo, Jesús les está enseñando acerca del divorcio, porque se presentaron unos fariseos para tentarle, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Y qué les contesta Jesús en el versículo 4? ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? O sea, ¿te estás dando cuenta de lo que estás diciendo? ¿De dónde venía su error? Pues de que no leían la Escritura. Cuando nosotros no leemos la palabra de Dios, podemos errar, podemos caer en mandamientos de hombres, podemos darle más importancia a nuestras tradiciones y costumbres más que a la palabra de Dios. Podemos caer en hacer las cosas como nosotros creemos que es conveniente y no como Dios quiere que se hagan. El que tiene oídos para oír, que oiga. Debemos de orar para que sean abiertos nuestros oídos a la palabra de Dios y buscar alimentarnos de ella todos los días de nuestra vida. ¿Qué le parece si hacemos esta oración en este momento? Mire, yo le voy a invitar a que ponga una mano en un oído y otra mano en su corazón y vamos a orar. Repita conmigo esta oración. Padre Celestial, te entregamos nuestro corazón en esta mañana y te pedimos que nuestro oído esté abierto a tus palabras para que tengan morada en nuestro corazón, para que al conocer tu voluntad, nuestra voluntad sea transformada, para que podamos vivir de acuerdo a ella. Trae libertad para que podamos oír tu palabra. Abre nuestros oídos a ella. Pon en nosotros comezón para escucharla. Permite que pueda ser nuestro alimento diario. Inclina nuestro corazón a tus mandamientos. Que podamos poner por obra tu palabra cada día de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Ahora si volvemos al pasaje de Ezequiel, de nuestro pasaje base, Ezequiel 2, en el versículo 8 dice, después de que comenta: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Vamos a desarrollar este punto número 2, donde el Señor nos dice: no seas rebelde y come lo que yo te doy. Yo me acuerdo cuando mis hijos estaban bebecitos. Seguramente usted también se acuerda cuando les daba a sus hijos la papilla. ¿Se acuerda cuando empezaron a comer papilla? Uno empieza con platanito, después con otras frutitas y le va raspando así a la cucharita y le pone así la frutita frente de a él. ¿Y el niño qué hace? Algunos abren la boca, ¿verdad? Y cuando prueban por primera vez la papayita, ¿se acuerda de esa expresión? Abren los ojos y dicen: oye, esto está delicioso, ¿no? Y vuelven a abrir la boca, dame más. Pero ¿qué pasa cuando le da alguna verdurita y no le gusta? ¿Cómo le hace el niño? Y usted le pega la cuchara y el niño
No puede darle de comer. ¿Por qué? Porque el niño se está rebelando al alimento que usted le quiere dar. Nos resistimos al alimento. Fíjese que a veces nosotros somos así con el Señor. El Señor está ahí con la papillita diciendo, abre la boca, te quiero alimentar. Y nosotros estamos, ándale, a ver, chiquito, bonito, abre la boca, gordito. No. ¿Sabe? En ocasiones, incluso los padres, hasta hacemos circo, maroma y teatro para lograr que se coman lo que les estamos dando. ¿Alguna vez les cerró las fosas nasales? Cuando el niño cerraba la boca, ¿y qué hacía el pequeñito? ¡Oh! Y aprovechaba y le metía, ¿verdad? La cuchara. Pues a veces el Señor hace así con nosotros lo mismo. El hijo debe de desarrollar la confianza de que el alimento que se les da en casa es el que necesitan para su sano desarrollo. Porque usted como papá a su bebecito no le va a dar porquerías, le va a dar cosas sanas. El alimento en casa es el más sano. Es más sano que el alimento que venden ya elaborado. Es mejor la papillita que usted prepara en la licuadora que el Gerber que compra, ¿sí o no? El alimento en casa es más sano. ¿Cuántos creen que el comer en casa es más sano que comer en la calle? Siempre, ¿verdad? Cuando estamos pequeños no tenemos la capacidad de discernir qué tipo de alimento es el que produce salud y vida. A los niños les gustan más los dulces y los postres, la comida chatarra, los pastelitos, los chicharrones. Pero este tipo de alimento no es saludable. No todo el alimento que le gusta al niño es el más saludable. Y lo mismo acontece con la palabra de Dios. A veces recibimos un alimento en la iglesia y no siempre es el que nos gusta, pero tal vez es el más saludable. Y a lo mejor el que te gusta, el que te entretiene, el que te habla a lo mejor de puras promesas y puras bendiciones, pues sí es el más rico, pero no es el que te hace crecer espiritualmente. Lo mismo acontece en la iglesia. En la iglesia cada enseñanza tiene el objetivo de alimentarte espiritualmente. Y los hijos espirituales deben desarrollar la confianza que el alimento que se les da en casa es el que se necesita para su sano desarrollo. Los hijos deben de estar convencidos que el alimento en casa es más sano que el que se pueda conseguir en la calle o en otro lugar fuera de casa. Y que el alimento que se les da pues no son dulces o golosinas para entretenerlos. Incluso deben de saber que aún hay alimentos que tal vez no les van a gustar, pero es el que va a traer crecimiento a sus vidas. En Iglesia Centro decíamos que usted se alimente espiritualmente y que crezca con una fe sana. Existen muchas personas que se dicen ser cristianas, pero al no haber tenido una sana alimentación, desarrollan una fe enferma, crecen enfermos espiritualmente. Una vida cristiana rara. Sus ideas son raras, sus conceptos, sus valores, sus principios, porque su doctrina es rara. Y la forma de aplicar la palabra en sus vidas en ocasiones no es la correcta. Yo me acuerdo que en una ocasión, estando en la universidad compartiendo, tuvimos que enfrentarnos a un grupo de jóvenes que fueron a compartir la palabra de Dios también ahí, pero que tenían una doctrina rara. Ellos se hacían llamar los discípulos de Cristo. Ellos llegaban con los jóvenes y empezaban a darles el mensaje de Cristo. Los guiaban al arrepentimiento, los guiaban a la salvación. Pero después les decían, mira, la palabra de Dios dice que todo aquel que no renuncia a su padre, a su madre, a su esposa o a sus hijos, no es apto del reino de los cielos. Y entonces motivaban a que los chavos se salieran de su casa y los llevaban a unos centros donde los recibían
vivían ahí juntos, hombres y mujeres, hacían que se casaran, se enamoraran entre ellos para tenerlos en esa agrupación, los sacaban de la universidad y los mandaban a otros países para repetir el mismo ciclo. Era algo pero terrible. Y curiosamente no convertían precisamente a personas que no conocían el mensaje del Evangelio a Cristo, sino que buscaban convertir a cristianos a sus creencias. Llegaban con el cristiano promedio y le decían: es que tú nunca has tenido un encuentro verdaderamente con Cristo. No has recibido el poder del Espíritu Santo en tu vida. Tú lo que estás viviendo es una religión. Y empezaban a hacerles un coco wash y les guiaban nuevamente a recibir a Cristo, a pedirle perdón y afiliarse a su agrupación, abandonar a sus padres, abandonar sus estudios. ¿Y todo por qué? Porque nunca ellos aprendieron una fe correcta. Jesucristo no te pide que hagas eso. Si de repente su esposo, amada hermana, llega a su casa y le dice: ¿sabes qué? Me voy a predicar el Evangelio a Singapur, porque dice la Escritura que tengo que dejar padre, esposa. No, miren, ni le crea, hermano. Dios nos manda que primeramente seamos testigos, empezando desde Jerusalén, y Jerusalén es nuestra casa. Después vas a Judea, Samaria y hasta al último de la tierra. Lo que pasa es que ese varón no quiere cumplir sus responsabilidades. Es muy fácil irse a predicar lejos. Lo más difícil es predicar a los que están en casa, ganar a los que nos conocen, a los que saben de qué pie cojeamos. Pero en ocasiones terminamos desarrollando una fe rara. En otra ocasión me acuerdo que llegó una persona pidiendo consejería. No se congregaba aquí con nosotros y me dijo: yo me congrego en otra iglesia, ¿puedo pedir consejería? Hermana, mire, eso no es lo correcto, usted tiene que ir con su pastor. Es que tengo una duda muy grande, ¿puede ayudarme? Ok, a ver, hermana, ¿en qué? Pues resulta que estoy a punto de casarme, pero para poderme casar, mi pastor me dice que me divorcie de mi esposo. A ver, ¿cómo está eso? Eso ya me interesa. A ver, siéntese bien. ¿Qué está pasando? Pues mire, lo que pasa es que el pastor me está diciendo que como mi esposo no es cristiano, estoy en yugo desigual con él. Y entonces me tengo que divorciar. Y me está presentando a un hermano que también se divorció de su esposa porque no era cristiana. Y entonces ya nos casamos y ya vamos a estar en el mismo yugo. Yo dije: ¿en el mismo yugo? ¿Van a estar en el mismo infierno los dos? ¿Y por qué se dan estas cosas? Porque se desconoce la palabra de Dios, porque empezamos a desarrollar una doctrina extraña, conceptos, ideas, valores, y nunca alcanzaremos a desarrollar todo nuestro potencial como hijos de Dios. Vamos a crecer débiles espiritualmente y fácilmente vamos a ser arrastrados por las corrientes de este mundo, y difícilmente vamos a desarrollar el discernimiento espiritual y no vamos a vivir en el poder del Espíritu Santo y vamos a terminar tomando malas decisiones. La primera iglesia comprendió inmediatamente la importancia de ser capacitados e instruidos en la palabra de Dios, ya que Jesús, después de haber resucitado, le dio indicaciones a sus discípulos acerca de la importancia de instruir y enseñar y capacitar a los creyentes en el camino, verdad y vida. Mire, acompáñeme ahí a Mateo 28 del 19 al 20. Mateo 28 del 19 al 20, donde Jesús dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La iglesia es la encargada de enseñar todas las cosas que manda Jesús. Los primeros discípulos desarrollaron un interés por transmitir las enseñanzas de Jesús.
Una enseñanza que era diferente a la que transmitían los doctores e intérpretes de la ley en aquellos tiempos. Una enseñanza, como dice en Lucas 4, del 31 al 32, con autoridad. En Lucas 4, del 31 al 32, comenta que descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. ¿Por qué era una palabra con autoridad? Porque él vivía la palabra, porque él mismo es el Verbo de Dios hecho carne. Jesús mismo comentó en Juan 7 del 16 al 18 que la doctrina, la palabra que él enseñaba, ni siquiera era de él, sino que era del Padre, del que le envió. Y él decía, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. La doctrina de Jesús, sus enseñanzas, tienen como origen el Padre Celestial. Una doctrina o enseñanza que con el tiempo también se le llamó la doctrina de los apóstoles. Cuando ya no estaba Jesús, lo que compartían los apóstoles, la doctrina de Jesús, pues la gente decía, es la doctrina de los apóstoles. Ellos hicieron suyas las palabras de Jesús, así como Jesús hizo suya la palabra del Padre. Cuando hablamos de enseñanza nos referimos al conjunto de medios, ideas, experiencias, conocimientos que una persona transmite a otra. Pero también hablar de enseñanza es hablar del sistema y de los métodos empleados para lograr el aprendizaje. En la Iglesia Centro contamos con el Centro de Capacitación Cristiana, que tiene como objetivo enseñar la palabra de Dios de forma gratuita. Porque esta palabra es de Dios, no nos pertenece, la cual ha desarrollado un programa de enseñanza que consta de 3 niveles: nivel creyente, nivel discípulo y nivel ministerio. Yo quisiera tomarme un tiempo para describirle rápidamente el nivel creyente. Este nivel consta de 21 cursos, ya son 21 cursos que consta este nivel. Los primeros 5 cursos son seriados. ¿Qué significa? Que usted, para tomar el segundo, tuvo que haber tomado el primero, para haber tomado el tercero, para tomar el tercero tuvo que haber tomado el segundo. Solamente se le sugiere que tome entonces un curso por trimestre. Introducción a la vida cristiana, Vida Cristiana 1, Vida Cristiana 2, Vida Cristiana 3 y Vida Cristiana 4. Son los únicos 5 cursos que están seriados. En estos 5 cursos se inicia a conocer la doctrina básica de nuestro Señor Jesucristo, sus enseñanzas principales. Cada curso consta de 10 temas como mínimo. Significa que aquí ya estamos hablando de 50 temas, 50 enseñanzas. Al término de Vida Cristiana 4, usted puede inscribirse a más de un curso por trimestre, dependiendo de la oferta. ¿Qué cursos hay? Vida de oración, vida de libertad, vida familiar, vida eclesial, código ABI, el carácter de cristiano 1 y el carácter del cristiano 2. Este plan de enseñanza en el primer nivel consta también de 3 talleres: taller de oración, taller de lectura y taller de casas familiares. Y este nivel cuenta también con la enseñanza de 2 libros principales: el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que se da en 2 cursos, primera parte y segunda parte. Qué importante es conocer el Evangelio de Jesús. Y Proverbios,
que se da también en dos partes, Proverbios 1 y Proverbios 2. Aquí están los 21 cursos que conforman el primer nivel. ¿Y qué pasa cuando termine el primer nivel, hermano? Pues la idea es de que una vez que usted haya concluido sus 21 cursos, usted pueda tener el ánimo, la disposición, el deseo de desarrollarse como un discípulo en una casa familiar. Ya sea que usted vaya y apoye una casa o abra su casa como casa base y que empiece a transmitir, si son 21 cursos, estamos hablando de mínimo 210 enseñanzas que se le dan, donde usted aprende los principios básicos de la vida cristiana y que los puede transmitir a otros, puede ayudar a que otros se acerquen a Cristo, a que sus vidas sean transformadas. Hermano, o sea que entonces, pues lo que recibo aquí en la iglesia es como que una capacitación para que yo pueda ser un instrumento de bendición en las manos de Dios. ¿Qué cree, hermano? Que sí. Que no es nada más venir aquí a entretenerme, venir a alabar a Dios, venir a recibir un tema y que diga, ay, qué bonito, ¿de qué trató? No sé, pero estuvo padre. No, hermano, venimos aquí a ser formados como discípulos de Jesucristo. Esa es la intención. Una vez que usted haya terminado entonces sus 21 cursos, la idea es que usted abra su casa como una casa familiar o empiece a apoyar una casa familiar. Usted habrá tomado al menos 210 temas que le habrán capacitado para vivir, comunicar y guiar a otros en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y después, hermano, ¿qué sigue? Pues pudiera pasar al segundo nivel, al nivel discípulo. No le voy a hablar ahorita de ese segundo nivel porque ya veo que ya se me espantó nada más con el primer nivel. Y mucho menos le voy a hablar del tercer nivel, pero la idea es capacitar a gente, hermanos, que crezcan como discípulos y que un día quieran servir a Dios de tiempo completo y que Dios levante pastores, profetas, maestros, evangelistas, apóstoles de esta iglesia. Hermano, es que pues como que está medio difícil la cosa, ¿no? Es muy larga la carrera. De poquito a poquito. Usted inscríbase a un curso bíblico, hermano. Hoy le hacemos la invitación a que se inscriba a los cursos bíblicos. ¿Qué aprendemos en este nivel creyente? Al menos en los primeros 5. Usted va a aprender lo que es la Biblia, quién es el pueblo de Israel, qué es el perdón de pecados, qué es el arrepentimiento, qué es la salvación, qué es la fe, qué es el bautismo en agua, el bautismo en Espíritu Santo, qué es evangelizar, qué es el temor de Dios, cómo se escucha la voz de Dios, qué es la oración, qué es el ayuno, qué es la conversión, qué es la religiosidad, el juicio eterno, qué onda con la donación de órganos. Tantas cosas, hermano. También contamos con cursos que les llamamos cursos de alcance y de orden. En estos cursos está un curso que se llama Descubriendo tu Valor, es de autoestima. Están los cursos de vida matrimonial 1, 2 y 3 y aprendiendo a ser papá 1, 2 y 3. Son 30 temas para aprender a ser papás y nos quedamos cortitos, hermano. Son 30 temas para aprender a vivir en una plenitud conyugal. De ahí la importancia de tomar los cursos bíblicos. Mire, yo quisiera hablarle un poquito acerca de los objetivos para que se dé una idea. El curso de instrucción a la vida cristiana tiene el objetivo de que iniciemos una relación de amistad con Dios por medio del conocimiento de la Biblia y de una vida de oración. El curso de vida cristiana 1 tiene el objetivo de que desarrollemos el deseo de ser transformados por el poder de la palabra y del Espíritu Santo en nosotros. Vida cristiana 2 tiene el objetivo de que desarrollemos una visión completa de la presencia de Dios para que vivamos una vida de consagración en espíritu, alma y cuerpo a Él.
Vida Cristiana 3 tiene el objetivo de que desarrollemos el compromiso de vivir conforme a la voluntad de Dios para que hagamos sus obras por el poder del Espíritu Santo. Vida Cristiana 4 tiene el objetivo de ayudarte a enfrentar los cambios que se irán presentando en tu vida cristiana. Vida de oración, el objetivo es que desarrolles una vida de oración creciente y fructífera. Vida familiar, el objetivo es aprender las bases bíblicas para una vida familiar llena de bendición. Y vida matrimonial, el objetivo es aprender el diseño divino para el matrimonio y que vivas en una plenitud conyugal. Ahorita nada más te estoy mencionando los cursos que se van a dar en este trimestre. Toma consejo, hermano. Come este libro de la ley. Llenémonos de la palabra, alimentémonos. Hermano, ¿no basta entonces nada más la lectura bíblica? No, Dios le manda a la iglesia que enseñemos la palabra y que motivemos a que el pueblo pueda ir creciendo en la fe del Hijo de Dios, para que desarrolle una fe fuerte y firme. Es lo que el apóstol Pablo le aconsejaba a Timoteo, su discípulo. Mire, en 2 de Timoteo 3:14 dice, 2 de Timoteo 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. En el versículo 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. En una ocasión, Pablo comentó, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Dios desea hacernos crecer a través de los cursos bíblicos. Si usted me dice, ay hermano, es que no tengo tiempo, es que no lo necesito. Yo puedo estudiar la Biblia yo solito en mi casa. Es que no me gusta estudiar. Hermano, es que, ¿sabe qué? Mejor lo veo por internet. Ahí estudio muchas predicaciones. Hermano, es que yo vengo de otra iglesia y quiere que empiece a tomar cursos desde el inicio. Pero si yo ya lo sé todo, ¿de veras? La realidad es que cuando nosotros compartimos los temas y volvemos a dar el curso cada trimestre, Dios nos sigue hablando y nos sigue mostrando que hay tantas cosas que tenemos que aprender. Nunca terminamos de aprender. Nunca podemos decir, ya estoy harto de este rollo de la ley, ya estoy harto de esta palabra, porque toda esta palabra es inspirada por Dios y acuérdese, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que cada uno de nosotros seamos hombres y mujeres de Dios preparados y dispuestos para toda buena obra. Hermano, yo le voy a invitar a que cierre su Biblia. Y hoy, antes de que se retire, allá en la mesa de informes, ahí se va a encontrar nuestro hermano Rafa, va a estar nuestro hermano Ricardo Madrid y va a estar también nuestro hermano Manuel García para inscribirle a también el curso de inducción a la visión. Ese curso que se va a dar y está diseñado para todos aquellos que venimos de otra iglesia. Yo, por ejemplo, yo no nací espiritualmente en esta iglesia. Y qué importante es conocer lo que Dios está haciendo aquí en medio de nosotros. Está el curso de vida de mayordomía que se va a dar los sábados a las 10 de la mañana, curso de inglés también, curso de corte y confección, eso ya son de artes y de oficios, pero bueno, le invitamos a que pueda inscribirse. ¿Qué le parece si oramos? ¿Me acompaña? Padre, y ponemos delante de tu presencia esta palabra y yo te pido, Señor, que pueda germinar en nosotros y producir ese anhelo por capacitarnos, por llenarnos de tu palabra, por poder tomar una instrucción a través de los cursos bíblicos y conocer lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a crecer espiritualmente,
Permite que en el nombre de Jesús todo lo que estamos recibiendo lo podamos transmitir también a nuestros hijos, a los que no te conocen. Haz tu obra en medio de nuestra vida. Queremos alimentarnos, queremos crecer a través del conocimiento y el estudio de tu palabra. Gracias te damos porque tú pondrás el querer y el hacer por tu buena voluntad. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues la paz de Dios sea con usted, hermano. Entonces, a inscribirnos a los cursos, vamos a echarle ganas. Mi sueño es que un día toda la iglesia estemos metidos en los cursos y va a ver qué bendición y qué crecimiento va a traer a todos nosotros. Dios le bendice, hermano.